Hola, hola amigos cinéfilos, amigos amantes del buen cine y de las producciones audiovisuales en general. Aquí tu amigo Pablo Podía con un nuevo video. Y bueno, después de que vimos el día de ayer el increíble tráiler de Winnie the Pooh, Miel y Sangre, Sangre y Miel, como tú lo quieras llamar, ¿no? Hay mil y un maneras. El punto es que parece que el mundo del horror, el mundo del terror, no se quiere quedar de brazos cruzados. Y eso, la verdad, a mí me encanta, eso está muy bien. Y es que pensaba hacer otro video sobre Winnie Pooh, pero algo me detuvo así, momento de ponerle freno de mano a todo esto, dejar que las cosas continúen y avancen un poquito, porque hay otro personaje en el mundo del horror que siempre ha llamado mi atención porque creo que se ha desperdiciado bastante. Y pues bueno, como es en la miniatura, al parecer hay un posible retorno de nuestro querido amigo Jason Bourne. Y es que al parecer puede haber, y quién sabe qué pueda pasar, hay un posible regreso de la franquicia de Viernes 13. Y es que pues Jason Borges, o como tú lo quieras, llamarlo Jason, porque creo que siempre tuve un pequeño problema con lo del apellido y lo saben muy bien, dejémoslo en Jason. Jason ha traído a lo largo del cine muchas películas, pero ya sabe la dinámica, voy a leer una nota, vamos a opinar y pues todo lo demás. Bueno, pero bueno, quédate hasta el final porque realmente hay cosas muy interesantes. Y es que primero que nada, según esta nota que estoy leyendo dice, ha habido una serie de rumores sobre una posible nueva película de Viernes 13 durante el último mes. Primero el productor de It, Roy Lee, señaló que podría estar trabajando en un proyecto con Jason, luego el creador de la franquicia, o sea el original, el quien empezó las películas de Viernes 13, Seans Cooginan, compartió su propio mensaje misterioso y emocionante sobre una nueva película. Ahora la emoción continúa ya que la cuenta oficial de Instagram de New Line Cinema ha publicado una imagen extraña. La publicación compartida por New Line muestra una captura de pantalla promedio, nada del otro mundo, de un teléfono inteligente con un mensaje directo entrante de nada más y nada menos y nada más que el propio Jason. Su leyenda dice, ¿qué crees que quiera Jason Borges? El fondo muestra una imagen del espacio exterior. ¿Podrías tener esto alguna relación con Jason X? Probablemente no. Compruébalo aquí, bla bla bla, aquí pueden ver la imagen. Ahora bien, si bien no hay nada confirmado en este momento, parece muy probable que obtengamos una nueva entrada o una nueva entrega de El Viernes 13 más temprano que tarde, después de una larga y tumultuosa batalla legal que retuvo los derechos durante más de una década. Definitivamente es hora de que la máscara de hockey se levante una vez más. Y bueno, ¿qué ocurre aquí? De que siempre lo he dicho y por eso decía al inicio, este personaje, Jason, ha llamado siempre mi atención, cuando era chiquito, mira sus películas, cosas así, pero siempre, incluso sin necesidad de que, es que sabías de cine, o no, o sea, como un niño o un adolescente también, miraba películas y decía, bueno, es que no tienen alguna relación, es que pasan cosas, es que hay incoherencias y ese es el problema. Jason se convirtió en uno de tantos personajes que se le perdió una historia real, o sea, una línea narrativa. Y pues, ¿a qué voy con esto? Si Michael Myers con Halloween pudo redimirse de las sombras después de tener tantas películas que no estaban tan bien que digamos, yo creo que Jason sí pueden volver a darle, porque intentaron darle un reboot exactamente hace unos 13 años, que fue la última película que también se llamaba así Viernes 13, película del 2009. No me acuerdo muy bien, que estuvo buena, ojo, no digo que estaba mal, mostraba un poco los orígenes de Jason, un poquito resumido, creo que era la película 2 porque la 1 pues no es realmente Jason, sino es la mamá de Jason. Entonces yo creo que si realmente podrían continuar con lo que dejó la película del 2009 y ahora sí crearle una historia genuina, auténtica, sin tantas cosas paranormales, porque ok, como para una sátira, como para reírnos un poco y darle el misterio de por qué es invencible está bien, pero si quieres simplemente prostituir al personaje, pero en este caso Jason tiene mucho que dar y yo creo que sí deberían retomar esta historia y si realmente se puede conseguir otras películas de Jason, de Viernes 13, como lo quieran llamar la saga, la nueva entrega, pues yo creo que estaría muy muy bien. Y más allá de todo eso, pues también creo que iba de la mano que recuerdo otro personaje que está muy prostituido de maneras absurdas, que es Freddy, de la saga, pues, Pesadilla en la calle Elm. También son otros, es que, insisto, hay muchos personajes que fueron pasando por eso, y pues en este caso creo que 3 de los principales están ahí. En este caso es Jason, es Freddy y es Michael Myers. Estos 3 personajes, al menos uno de los 3 pudo salir de las sombras olvidadas que estaban y nos está trayendo una película
nueva, que en este caso pues es Halloween Ends, y a mí me tiene también muy emocionado. Yo digo porque estos otros dos, o primero comencemos por Jason, porque si ha sido de manera de experimentación, que primero trataron con Halloween y funcionó, yo creo que pueden intentarlo con Jason, y si lo hacen de manera increíble, yo creo y me puedo arriesgar a apostar desde ahora que estaríamos hablando de un posible retorno de un universo cinematográfico de monstruos, de personajes míticos de películas de terror. E incluso vi una publicación por ahí en redes en el que supuestamente ya había liberado Hulu al nuevo Pinhead. Creo que va a ser un video 2x1, aprovechando eso también. Vi una publicación en el que también liberaban eso, ¿no? De la saga de Hellraiser. Creo que Hellraiser también tuvo este problema de que la película se fue yendo por otro lado en algunos puntos, porque la película sí está teniendo un arco narrativo muy bueno, que sí, que los orígenes, que esto, que lo otro, pero bueno. En este caso es que la franquicia de Hulu, la que trajo a la vida a la Depredador, en el sentido de la distribución, mostró a su nueva Pinhead. Y bueno, lo voy a leer aquí también aprovechando, sí, porque no quiero hacer dos videos, la verdad, sí, hay mucha presa. Así que si te quedaste, pues bueno, mira, bueno, tienes un premio doble. Después de un enigmático teaser que tanteó la característica del personaje, Hulu finalmente divulgó el primer vistazo a Pinhead en la nueva película de Hellraiser, mediante el streaming que estrenará la nueva versión de Hellraiser en Estados Unidos, compartió una foto que muestra cómo se verá la actriz Jamie Clayton como Pinhead. Clayton asumirá el papel de Pinhead en reemplazo de Doug Bradley, quien encarnó al terrorífico personaje en la película original de Hellraiser y sus secuelas. No obstante, según el director de esta nueva producción, el objetivo no era que Clayton imitara a Bradley. Y aquí dice, según esta persona, sentimos una especie de anticipación entre los fanáticos para volver a imaginar al personaje, dijo Bruckner. Sabíamos que queríamos que Pinhead fuera una mujer. Jamie era la persona adecuada para el papel. La identidad de una persona puede ser realmente emocionante para un papel de muchas maneras, pero tengo que enfatizar que Jamie arrasó absolutamente, así es como llegamos allí. Ok, entonces, pero voy a seguir leyendo y ya opino de esto. La versión de Pinhead de Clayton no será la única novedad de la nueva película de Hellraiser, ya que la cinta también presentará a un nuevo cenobita. Lo llamamos La Máscara. La Máscara es uno de mis cenobitas favoritos y es solo una muestra de lo que realmente está por venir en lo que representa a los cenobitas. La nueva película de Hellraiser no es ni un remake ni una secuela original, sino es definitivamente como una nueva apuesta enmascarada en un mundo que girará en torno a una mujer, interpretada por Odessa A'zion, que en medio de su lucha contra la adicción desatará a Pinhead. En esta cinta, que simplemente se llamará Hellraiser, debutará el 7 de octubre mediante Hulu en Estados Unidos y probablemente llegará mediante a Star Plus a Latinoamérica. Entonces hay un 2x1 y esto es a lo que me refería hace un rato. Mira, no lo había planeado y creo que haber leído esto terminó siendo lo que decía. Parece que la apuesta por el universo cinematográfico de monstruos, como lo quieras llamar, las películas de horror, quiere volver a tomar punto fuerte, lo cual por mí está de maravilla. Hay muchos personajes, hay muchas cosas que se pueden hacer hoy en día con los personajes de anteriores películas, de los 90, de los 80, y creo que esta época es la adecuada. Y si realmente, insisto, si Winnie Pooh, si en este caso Michael Myers, el posible retorno ahora sí ya confirmado de Hellraiser y un posible retorno de Jason son los primeros pasos que se van a dar para que los monstruos y los personajes de películas de terror y horror vuelvan a la gran pantalla y tengan series, tengan películas y sean mejor pensadas, creo que está perfecto. Pero bueno, este ha sido un video más largo de lo habitual porque son dos noticias en uno, así que si te quedaste hasta el final te lo agradezco muchísimo. Y pues bueno, ya que estás aquí en todo esto, pues sí, si me escucho un poco mejor, yo creo. Quería hacer un video donde se viera mi carota, pero creo que me vi al espejo y dije, no, todavía tengo cara de enfermo y pues no, suficiente con mi cara del día de ayer con el trailer Winnie Pooh. Bueno, si te gustó el video, ya sabes, déjame tu like, suscríbete, comparte este video y apóyame para seguir creciendo esta linda y hermosa comunidad. Pues nada, sin más que decir, amigo, amiga cinéfila, aquí tu amigo Pablo Padilla. Y nada, nos vemos en un próximo video. Chao.